Buenos días. Hoy mi persona, Kevin Joel Tapia Caña, estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Medicina, bajo la supervisión de la doctora Kenda Tamara León, de la cátedra de Histología, les presentaré el sistema genital masculino, en especial lo que es el testículo. Para hablar del testículo tenemos que principalmente saber el sistema genital masculino en general, y decimos que se divide en tres secciones o tres compartimientos, como son los genitales internos, las glándulas sexuales anexas y los genitales externos. Los genitales internos se encuentran en el interior y comprenden lo que es los testículos, los epidídimos y los conductos deferentes, mientras que las glándulas sexuales anexas encontramos lo que son las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvouretrales o de Cooper, y los genitales externos que corresponden a la intemperie encontramos lo que es el pene y el escroto. Bueno, ya hablamos de los genitales externos en general. Muy bien, entonces vamos a hablar del testículo. Los testículos son órganos pares de forma ovoide. Se hallan ubicados en el interior de las bolsas testiculares o escroto, en donde el izquierdo está más abajo que el derecho. Son encargados de elaborar la hormona masculina y las células sexuales o espermatozoides. Ya, los testículos, vistos desde un punto de vista histológico, son órganos compactos y por lo tanto van a tener un estroma y un parénquima. El estroma es su parte de sostén y el parénquima es su parte funcional. El estroma está constituido de la siguiente manera. Rodeando el testículo hay una gruesa membrana de aproximadamente 5 milímetros de espesor, de aspecto gris blanquecino y resistente, y también es inextendible. Es también conocida como la túnica albuginea. De la cana interna de la túnica albuginea se desprenden unos tabiques que se dirigen hacia la parte posterior superior y dividen al testículo en aproximadamente 250 a 300 compartimentos piramidales, que son conocidos como los lobulillos testiculares. Y por último, el testículo en la parte posterior superior se encarga para formar el mediastino testicular, también conocido como la red de testis o cuerpo de Hind-Moore. Listo. El parénquima, como noble, es su porción noble y funcional. El testículo está representado en el interior de los lobulillos por unos conductos llamados los túbulos seminíferos y por las células intersticiales o de Leydig. En cortes superficiales del testículo se presentan túbulos seminíferos cortados tanto puede ser transversalmente, oblicuamente o longitudinalmente. Los túbulos seminíferos son aproximadamente de 900 a 1200 y se hallan de 1 a 4 por cada lobulillo testicular. Los tubos seminíferos constituyen de una pared. Esta pared de los túbulos seminíferos está constituida por la membrana basal, una membrana basal totalmente gruesa y resistente que sirve de base como sustentación del epitelio. Este epitelio de los túbulos seminíferos es estratificado especial. También se lo conoce como germinativo o seminífero, en el cual vamos a encontrar alguna variedad de células germinativas, sexuales o de Sertoli, donde se dan los procesos de espermatogénesis. Muy bien, entonces tenemos las células de Sertoli, también son llamadas células nodrizas. Entonces, son sustentaculares o de sostén y contribuyen a mantener la organización del epitelio germinativo. Como vemos en la imagen, son células alargadas piramidales con un núcleo basal ovalado piriforme pálido, con escasa cromatina que permite observar la presencia de un núcleo. Las células germinativas son las que se encuentran formando el epitelio germinativo o el epitelio estratificado especial. Está constituido por varias capas de células que son poliédricas, redondas o ovoides, como vemos en la imagen. Las células intersticiales o de Leydig. Decimos que en los espacios de intersticios que dejan los túbulos seminíferos entre sí se halla el tejido conectivo laxo-alveolar, con fibras reticulares. En su espesor se encuentran unas células grandes, redondas o poliédricas, con un núcleo también redondo central, con un nucleolo visible y citoplasma granuloso o acidófilo, que estamos hablando de las células intersticiales o de Leydig. En el interior de su citoplasma se encuentran unos cristaloides cilíndricos, llamados cristales de Reinke. En ocasiones, estas células se encuentran aisladas, pero en general están agrupadas en forma de racimo de uva. Y por lo tanto, estas células intersticiales de Leydig
son encargadas de elaborar la hormona masculina conocida como testosterona. Listo. Algo muy significativo que tenemos que tener en cuenta en el testículo es la barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular se forma por uniones intercelulares de tipo ocluyentes entre las células de Sertoli y divide al tubo seminífero en dos compartimientos, que es un basal y un abdominal, donde se da el proceso de espermatogénesis. En el basal encontramos las dos primeras divisiones, como son las espermatogoinas y los espermatocitos primarios. Y en el compartimiento abdominal encontramos los siguientes, como son los espermatocitos secundarios, las espermátides y por último, para llegar a los espermatozoides. En esta barrera hematotesticular tenemos que hablar de la producción de la hormona sexual de Leydig, que depende del potencial sexual del hombre, es decir, en otras palabras, la capacidad de poder realizar el acto sexual, mientras la fecundidad depende de la maduración de las células germinales, o sea, de la producción del espermatozoide, dicho de otras palabras, la capacidad para engendrar. Decimos que aquí el volumen de líquido seminal eliminado en cada eyaculación va a ser de 2 a 5 de 2 a 5 por cada conductillo, en el cual la concentración de los espermatozoides es alrededor de 100 millones por cada conductillo. Si la concentración baja de 50 millones de espermatozoides por cada conductillo, la capacidad de fertilidad es escasa, pero si baja de 20 millones por cada conductillo, se produce una franca esterilidad que puede ser pasiva o puede ser permanente. Muy bien, tenemos lo que es la red, como hablé, la red de Testis o cuerpo de Himbro. Está localizada en el mediastino testicular y se representa por una tupida malla formada por entrecruzamiento de los tubos. Esta malla está suspendida en medio del tejido conectivo laxo y está formando lo que es el estroma del cuerpo de Himbro, donde encontramos los tubos de la red de Testis y tienen un epitelio simple cúbico. Muy bien, hablando de esto, podemos hablar de la relación del testículo con la edad. Y tenemos que en el niño, después de su nacimiento hasta la pubertad, obviamente, observamos que los tubos seminíferos se encuentran cerrados y con una luz muy estrecha. Y su epitelio solo encontramos células de sostén o goniocitos. A partir de la adolescencia y durante la vida sexual activa, la estructura del epitelio de los túbulos somníferos es completa. En vez, en la o parte de la vejez, se aprecian transformaciones dadas especialmente por la esclerosis de la pared de los dos sanguíneos, donde hay un aumento del tejido conectivo a espesas de fibras colágenas, lo que hace engrosar las paredes de los tubos. La espermiogénesis se mantiene en la edad adulta y a la vez, aunque con menor actividad, y el hombre puede mantener su capacidad para engendrar hasta su edad senil. Algo también muy significativo son los conductillos deferentes. Estos conductillos o conos deferentes son finos conductos que parten de la parte alta del mediastino. Son en número de 10 a 15 de trayecto espiral. Estos conductillos empiezan con espiras cortas y van aumentando su diámetro a medida que se acercan al epidídimo. Estos conductillos, junto al tejido conjuntivo que lo rodea, forman los lobulillos del epidídimo, conocidos como vasculosos de Haller, donde el conjunto de estos conos forma la cabeza del epidídimo. El límite ondulado característico hacia la luz es en forma de guirnalda y su pared está formada por un epitelio que se conoce como simple cilíndrico ciliado, y los cilios facilitan la progresión del espermatozoide, ya que estos a este nivel carecen de aún de movimiento. Y por último podemos hablar en el testículo, que es el epidídimo. Este órgano se ubica abrazando el borde póstero superior del testículo, del cual está separado por un estrecho espacio lleno de tejido conectivo laxo. Podemos distinguir una parte anterior que constituye la cabeza, le sigue una porción más estrecha que es el cuerpo y termina con una porción angosta casi recta que es la cola. La cabeza está formada en su mayor parte por la confluencia de los lobulillos del epidídimo, que desembocan en la porción inicial de los conductos epididimarios. Estos conductillos epididimarios están formados por un epitelio
calcificado cilíndrico con estereocitos, lo cual facilita la progresión del espermatozoide para ser eyaculado. Muchas gracias.